Javier llevaba más de 10 años trabajando como técnico de sonido en una estación de radio local. Aunque el trabajo no era glamuroso, lo disfrutaba, le gustaba la tranquilidad de las noches cuando la estación estaba vacía y podía trabajar sin interrupciones. Era un hombre escéptico, lógico, alguien que encontraba explicaciones racionales para cualquier fenómeno extraño. Una noche, mientras revisaba viejos programas para reorganizar los archivos de audio, encontró una carpeta sin etiqueta escondida en un rincón del servidor. El sistema mostraba que había sido creada hace exactamente 10 años, pero no había información sobre quién lo había subido. En su interior había un único archivo titulado "No escuches esto". La advertencia le pareció infantil, pensó que era una broma de algún empleado antiguo o un archivo olvidado en algún proyecto experimental. Intrigado, decidió abrirlo, pero antes revisó las propiedades del archivo. Era un audio de exactamente 13 minutos con una calidad extrañamente baja para los estándares de la estación. Puso sus auriculares, ajustó los controles y presionó play. El audio comenzó con un ruido blanco, un zumbido monótono y débil, como si alguien hubiera grabado el vacío. Pero a los pocos segundos notó algo extraño. Detrás del ruido podía escuchar voces. Al principio eran casi impredecibles, un murmullo caótico que parecía moverse de un lado a otro. Pensó que era una grabación corrupta y trató de limpiar el sonido con una herramienta del programa. Lo que escuchó después lo dejó helado. Una voz clara y profunda se sobrepuso al ruido. ¿Por qué estás escuchando esto? La voz no era agresiva, pero tampoco era amistosa. Parecía una advertencia dirigida directamente a él. Por un momento Javier pensó que alguien le estaba jugando una broma, pero el archivo no mostraba ninguna manipulación reciente. Decidió seguir escuchando, convencido de que encontraría alguna explicación lógica. Conforme avanzaba al audio, las voces se multiplicaron. Algunas reían suavemente, otras lloraban y otras parecían murmurar cosas que no tenían ningún significado. La atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Aunque estaba solo, Javier sintió que no lo estaba. Cada vez que miraba alrededor tenía la sensación de que alguien estaba mirando fijamente. Entonces escuchó algo que lo paralizó. Una voz idéntica a la suya dijo su nombre. Javier, ¿recuerda lo que hiciste? Quitó los auriculares de golpe, pero el sonido no se detuvo. Ahora salía directamente de los altavoces de la sala. Corrió hacia el control principal para apagar el sistema, pero el archivo ya no estaba en el servidor. Revisó las carpetas, pero no encontró nada. El archivo había desaparecido. Con el corazón acelerado, decidió que era suficiente por esta noche. Salió de la estación y caminó hacia su apartamento, sintiéndose inquieto. Las calles estaban desiertas, pero cada vez que avanzaba podía escuchar pasos detrás de él. Miraba hacia atrás, pero no había nadie. Al llegar a su casa cerró todas las puertas y ventanas, encendió las luces y trató de convencerse de que todo lo que había sido era un juego de su mente. Sin embargo, cuando encendió su computadora, encontró el archivo de su escritorio. Esta vez el nombre había cambiado. Ahora decía: "Estás advertido". El terror comenzó a invadirlo, pero contra era su mejor juicio, decidió abrir de nuevo. El audio comenzó donde lo había dejado, pero ahora las voces eran más claras. Hombres, mujeres y niños hablaban a la vez, sus palabras mezclándose en un caos perturbador. Entre los murmullos distinguieron frases como: "Nos atraparon", "No debiste escucharnos", "Ya no hay salida". El ruido blanco se intensificó y de repente el audio se cesó. Javier pensó que era el archivo que había terminado, pero entonces escuchó su propia voz susurrando: "Ahora te toca a ti". Las luces de la habitación de Javier empezaron a parpadear y el monitor apareció una imagen borrosa. Era una sala oscura, con una figura en las espaldas de Javier. Se dio cuenta que la habitación y la pantalla era su propia sala, y la figura parecía ser él. En ese momento la figura en la pantalla se giró lentamente y lo miró directamente a él. Pero no era un reflejo exacto. La cara estaba distorsionada, los ojos eran huecos y la boca estaba torcida. Intentó apagar la computadora, pero el sistema no respondía. La figura comenzó a acercarse a la pantalla y mientras lo hacía, las luces de su apartamento se apagaron por completo. El sonido del ruido de blanco de la habitación de Javier estaba cada vez provenían de altavoces, sino como de un aire profundo. Javier no volvió a ser visto después de esta noche.